Mis hermanos, Dios les bendiga. Un día más les habla Teo Hernández. Voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras. Capítulo número 23 de Primera de Samuel. Espero en Dios, mis hermanos, y estén atentos para escuchar de este mensaje. Y la leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le llevaron esta noticia a David. Los filisteos llegaron para atacar a Keila, y se apoderaron de las eras. Entonces David consultó a Yahvé, preguntándole: ¿debo marchar contra los filisteos? Yahvé respondió a David: anda, derrotarás a los filisteos y librarás a Keila. Pero los hombres de David le dijeron: ¿no tenemos ya bastante que temer aquí en Judá, para que vayamos ahora a buscar a los filisteos en Keila? David consultó de nuevo a Yahvé, y éste le respondió: levántate, baja a Keila, porque yo he entregado a los filisteos en tus manos. Partió pues David para Keila con sus hombres y se trabó en combate con los filisteos. Les quitó sus rebaños y les infligió una gran derrota. Así fue como David libró a los habitantes de Keila. Cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, había huido donde David a Keila, había bajado con el efod. Cuando avisaron a Saúl que David había entrado en Keila, Saúl dijo: Dios lo ha puesto en mis manos, pues al entrar en esa ciudad con candados, se ha encerrado solo. Saúl convocó a todo el pueblo para la guerra, y bajaron a Keila para sitiar a David y a sus hombres. Cuando David supo que Saúl tramaba algo en su contra, dijo al sacerdote Abiatar: trae el efod. David hizo esta consulta: Yahvé, Dios de Israel, tu servidor ha sabido que Saúl trata de apoderarse de Keila y destruir la ciudad por mi culpa. ¿Bajará realmente Saúl, tal como tu servidor lo oyó decir? Yahvé, Dios de Israel, comunícamelo por favor. Yahvé respondió: vendrá. David dijo: los habitantes de Keila me entregarán a Saúl junto con mis hombres. Yahvé respondió: los entregarán. Entonces David se levantó junto con sus hombres, que eran más o menos unos 600. Salieron de Keila y anduvieron errantes. Cuando avisaron a Saúl que David había huido de Keila, desistió de su expedición. David permaneció en los refugios del desierto, en la montaña y en el desierto de Zif. Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo puso en sus manos. Estando David en Jorsa, en el desierto de Zif, supo que Saúl había organizado una expedición para matarlo. Fue entonces cuando Jonatán, hijo de Saúl, fue a Jorsa a visitar a David para darle ánimo de parte de Dios. Le dijo: no temas, mi padre no te hallará. Tú reinarás en Israel y yo seré tu segundo. Mi padre Saúl lo sabe muy bien. Ambos concluyeron un pacto ante Yahvé. David se quedó en Jorsa, mientras que Jonatán regresaba a su casa. La gente de Zif fue a Gilbea a ver a Saúl para decirle: ¿sabes que David está escondido en medio de nosotros en los refugios de Jorsa, en la colina de Jaquila, que se sitúa al sur de la estepa? Vaya cuando quiera nuestro Señor, y nosotros entregaremos a David en las manos del rey. Saúl le dijo: que Yahvé los bendiga por haber tenido piedad de mí. Regresen ahora e infórmenme exactamente del lugar donde se esconde, porque me han dicho que es muy astuto. Observen e infórmense de todos los escondites donde pudiera hallarse y vuelvan a verme. Entonces yo me iré con ustedes. Si está en esa región, lo buscaré en todos los clanes de Judá. Regresaron pues a Zif, precediendo a Saúl. David y sus hombres se encontraban en el desierto de Maón, en el valle que está al sur de la estepa. Saúl y sus hombres fueron a buscarlo, pero David lo supo y bajó a la roca. Se quedó en el desierto de Maón. Lo supo Saúl y persiguió a David por el desierto de Maón. Saúl iba por un lado del cerro y David con sus hombres por el otro. David y sus hombres caminaban rápido para escapar de Saúl, mientras que éste y sus hombres trataban de cercar a David y a sus compañeros para apresarlos. Llegó entonces un mensajero donde estaba Saúl, diciéndole: ven inmediatamente, pues los filisteos acaban de invadir nuestro país. En vista de eso, Saúl dejó de perseguir a David y se fue a combatir a los filisteos,
Por eso ese lugar se llama la roca de las separaciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este Saúl no encontraba la manera de enfrentarse con David. David siempre se andaba escondiendo de Saúl, porque éste lo quería matar de una forma o de otra. Aunque David traía muchos hombres con él, el rey Saúl traía muchos más, ya que era el rey de Israel, y toda la gente estaba con él, por el simple hecho de ser rey. Sin embargo, ya se sabía que el rey sería David, y este Saúl estaba enojado porque no quería ser reemplazado. Él quería continuar siendo el rey de Israel, de una forma o de otra. Y entonces Dios, que ya había decidido que lo iba a quitar del reinado, él estaba enojadísimo. Y siempre él se imaginaba y pensaba que Dios todavía estaba con él, ya que cuando fue a buscar a David a esa ciudad, donde David, cuando se da cuenta que va para allá, pues empiezan a dispersarse él y todos sus hombres, porque sabe bien que si el rey Saúl llega, pues los va a atrapar y les va a dar muerte. Eso era lo que pensaba David. Pero Dios estaba con él. Dios era su protector y no iba a permitir que el rey Saúl lo atrapara y darle muerte, porque David ya iba a ser el rey de Israel. Y entonces, lo que hagamos, mis hermanos, en contra de los demás, especialmente si hay una persona que es preferida de Dios, una persona que está siempre en oración, que no busca de nada más que de Dios, nosotros hagamos lo que hagamos para hacerle daño a esta persona, no lo vamos a poder lograr. Así sucedió con David. El rey Saúl, por más quisiera, no iba a poder atraparlo. Y cuando estaba cerca para hacerlo, Dios cambiaba el parecer de Saúl para que no le hiciera daño a David. Y esto no entiendo yo por qué, en realidad, el rey Saúl se puso de esta manera, a querer hacerle daño a David, ya que David le había ayudado con aquel filisteo, con Goliat, cuando aquel hombre se ponía enfrente de sus filas para atacar a los israelitas, y ellos le tenían un miedo terrible. Entonces David, que era apenas un muchacho, se acercó y lo mató con una sola roca. No puedo yo entender el por qué el rey Saúl, todavía después de tantas cosas que hizo por él, por qué lo andaba siempre persiguiendo. Pero las persecuciones que hizo contra él, todo lo que él se tramara a hacer en contra de David, no lo iba a lograr, porque Dios estaba con él. Y así nos sucede también a nosotros, mis hermanos, cuando conocemos de Dios y tenemos la seguridad de que Dios nos protege, nos guía, nos lleva de su mano por todos los lugares que están a veces tan llenos de peligro. Dios nos protege. Dios no va a permitir que ninguna persona nos haga daño. Pero hay que tener esa fe, esa convicción de que así son las cosas. Este David siempre consultaba a Dios para ver qué es lo que iba a suceder. En los primeros versículos nos dice, ¿verdad?, claramente que David consultaba a Yahvé para ver si Saúl iba en contra de él, y Dios le decía que sí. Le hace otra pregunta diciéndole si va a atraparlos, y Dios le dice que sí. Entonces comienzan a dispersarse. Pero Dios está probando un poquito a David para ver qué él va a hacer. Sin embargo, cuando él se encontraba con el rey Saúl, nunca quiso hacerle daño, porque él decía que si un rey lo había consagrado Dios, era por algo, y se tenía que respetar. Y David lo respetaba, aún a pesar de que andaba buscándolo para matarlo. Los hombres de David le decían a él: mira que lo tienes en tus manos, ¿por qué no le das muerte de una vez y acabamos con él, ya para que no nos persiga? Pero David no hizo eso. David más bien se enfrentó con él y le dijo que por qué le quería hacer daño, si lo único que él quería es que él hiciera las paces con él. Era lo único que quería David, hacer las paces con el rey Saúl. Pero Saúl, por el hecho de ser rey, a veces una persona se hace tan odiosa ante la gente que no importa lo que suceda, hermanos, la gente siempre va a estar con un rey por el simple hecho de ser rey.
aunque los trate mal. Este rey estaba tratando muy mal al pueblo de Israel. No era un muy buen jefe con sus hermanos. Sin embargo, la gente lo seguía por el simple hecho de ser rey. Y le encontraba los escondites donde David estaba. Porque la gente quería, como nosotros decimos, hacerse quedar bien con el rey Saúl, para ver qué podía hacer de bien por su familia, por las familias de ellos. Porque un rey agradecía mucho a una persona cuando era advertida de los escondites de un adversario. Y entonces toda esta gente buscaba a Saúl para entregarle a David. Mis hermanos, ojalá y nosotros, con la esperanza que tenemos en Dios, con el amor que tenemos hacia Él, siempre seamos protegidos de todo peligro. Que Dios les bendiga.